Amigos de San Juan TV y María Visión, Padre Francisco Escobar nuevamente con ustedes, hablando del valor de la oblación. Y queremos hablar de la oblación de Cristo. El sacrificio de Cristo, que decíamos fue un sacrificio original. ¿Original por qué? Porque no se redujo a un momento ritual como los sacrificios de los distintos pueblos. Toda su vida fue una ofrenda al Padre. Yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. La carta a los Hebreos dice que desde que entró al mundo, dijo: Padre, no te agradaron los sacrificios, pero me diste un cuerpo mortal. Por eso he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Si por más sacrificios que se ofrecieran, inmolando víctimas aún humanas, jamás podría el hombre borrar ni siquiera un solo pecado, ni lograr ofrecerle a Dios una reparación conveniente por los males que se hacían, mucho menos el poder obtener por mérito algún favor. Entonces se necesitaba una ofrenda infinita. Y por eso Él decide: Padre, me voy a hacer hombre, limitado como los demás, para poder asumir los pecados de todos y poderlos expiar. Y entonces se encarnó para morir. Si no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido tener esa posibilidad de inmolarse como las víctimas, pero entonces Él era la ofrenda. Y toda su vida fue eso, no su propio proyecto, sino hacer la voluntad del Padre. Por esa fidelidad y por esa congruencia consigo mismo, llega hasta la muerte de cruz. Y en la muerte de cruz culmina toda esa decisión que Él ha tenido de, por amor al Padre y a nosotros, poder ofrecer su propia vida hasta ese momento en el cual pues es inmolado, sacrificado, destrozado, destruido, moral y físicamente, ahí en la cruz. En ese momento se puede hacer realidad, sobre todo cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está cumplido. Ha podido realizar todo este proyecto de Dios de salvarnos y ha ofrecido su propia vida. Pero entonces, a diferencia de los sacerdotes en los templos, no ofrece algo externo a Él, se ofrece Él mismo. No está haciendo un solo momento ritual, sino toda su vida que se concentra en ese momento. Y lo que no parecería para nada un sacrificio, un acto religioso, ni siquiera la muerte de un héroe, sino la ejecución de alguien que ni siquiera tuvo la posibilidad de defenderse, está teniendo el gran significado de que es el sacrificio que nos salva, la ofrenda que hace Jesús de sí mismo, y que antes de realizarlo en la cruz, de una forma sangrienta, cruel, en esa realidad de la carne, quiso dejárnoslo sacramentalmente, bajo signos, sin sangre, en la Eucaristía. Cuando la víspera, San Pablo lo expresa muy bien en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 26, que dice: el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, y empieza a contar la cena. Cambia dos ritos de la cena pascual, el pan y la última copa, para convertirlo en su cuerpo y su sangre, su cuerpo entregado en sacrificio en la cruz, su sangre derramada hasta la última gota en la cruz, y que entonces estaba ahí su propia vida expresada en la Eucaristía. Por lo tanto, ese sacrificio ofrecido de una vez para siempre, como dice la carta a los Hebreos, a nosotros se nos pone al alcance gracias a la Eucaristía, en la cual nosotros, al igual que Jesús, podemos hacer, no llegar a ofrecer algo externo a nosotros, sino nosotros mismos con nuestra propia vida, nuestra propia historia, la historia de nuestra humanidad, unida a ese sacrificio de Cristo, único, pero que se hace presente en cada lugar y en cada circunstancia y en cada momento histórico, para que ese sacrificio siga siendo el único que nos sigue salvando. Bien, mis amigos, gracias por escucharme. Hasta la próxima.